dicen, Albacete ha vivido de espaldas a su historia, pero eso se acabó. Conocer el origen para entender el presente y hacer un futuro más prometedor. Bajo esta premisa cobra sentido la celebración de esta semana. Albacete conmemora 650 años de la firma que otorga el privilegio de villazgo, una efeméride que nos emplaza para hablar de lo que somos. Bienvenidos a Mano a Mano. Celebrar 650 años es celebrar nuestra capacidad de avanzar sin olvidar nuestras raíces, es celebrar la cultura, la tradición y la energía que caracteriza al pueblo de Albacete. Una historia compartida que cada 9 de noviembre Albacete conmemora. Este 2025 se cumplen 650 años de la firma que le otorgaba a la ciudad el privilegio de villazgo y para tal efeméride han preparado diferentes eventos. Acto institucional esta misma semana en el Teatro Circo, donde se homenajeaba, entre otros, a los alcaldes de la democracia. Muchas gracias al alcalde y a la corporación actual por haberse acordado de nosotros, sus antecesores, a lo largo de finales del siglo XX y en el siglo XXI. Gracias, señor alcalde, por esta distinción que nos llena de orgullo y de gratitud. Una gala donde cada año se entregan las medallas de oro de la ciudad y se reconoce el mérito a entidades o colectivos que trabajan por y para Albacete, pero sobre todo estos días se habla de la ciudad. Durante tiempo Albacete ha vivido de espaldas a la historia. Y para desterrar ese sentimiento, este año han organizado todo tipo de actividades. Por primera vez, una ruta gastronómica comparada en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. No siempre fue posada. En el siglo XVI, que data su construcción del primer tercio de esa época, fue una casa que perteneció a una familia hidalga del linaje de los Cantos Barnuevo. Y hemos preparado unas perdices en escabeche. Le hemos dado una vuelta de tuerca para actualizarlo un poquito a los tiempos que corren. De la mano de la hostelería de la ciudad y también de los historiadores para sacar esa historia a veces desconocida a la calle. Casi toda la documentación que vais a ver en los paneles explicativos se encuentra en los archivos de la ciudad, que son los garantes de la historia porque guardan esos documentos que la cuentan, tanto el Archivo Histórico Provincial como el Archivo Histórico Municipal, así como otros archivos diversos que existen en la ciudad. Pasado, presente y futuro, que se analiza también en un ciclo de conferencias en el antiguo ayuntamiento cada miércoles del mes con entrada libre, una historia de la que hoy hablamos mano a mano con quienes la cuidan y la difunden. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy hacemos ciudad, hablamos de Albacete y sobre todo de quiénes somos, de nuestra historia, así que les presento rápidamente a nuestros invitados. Con nosotros tenemos Miguel Lucas, bienvenido, es profesor asociado de la UCLM, catedrático, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses jubilado ya. Y un profesor jubilado muy orgulloso. Sí. Bueno, pues buenas noches, acompañado de Elvira Valero de la Rosa, que es la directora del Archivo Histórico Provincial, bienvenida. Gracias. Y hoy hablamos de la ciudad de Albacete porque nos situamos en un marco que venimos repitiéndolo ya desde la semana pasada, esos 650 años que se conmemora la firma del privilegio que otorga la categoría de villazgo a la ciudad de Albacete. Y sí que me gustaría, pues como son quienes saben realmente del tema y todos estamos oyendo hablar de ese 650 aniversario, ¿qué es exactamente lo que se conmemora en un día así? ¿Cómo lo podemos explicar así para quien nos está viendo en casa? Bueno, se conmemora que a partir de ese día, pues Albacete fue una villa independiente segregada de Chinchilla, con su término jurisdiccional propio, con su concejo, con sus instituciones y además con unos derechos, franquezas, libertades, unas normas que eran las que ya tenía Chinchilla y que además compartió con Albacete, también los montes, los términos, es decir, es el nacimiento de la villa como un ente jurídico propio.
Y durante estos días, que tampoco es muy habitual, pero los historiadores, las historiadoras salen a la palestra. Hablamos de Albacete desde nuestro pasado, desde nuestros orígenes, para comprender el presente y sobre todo el futuro. Y Miguel, yo que he escuchado mucho, que hemos ido a las ruedas de prensa y decía, es que Albacete ha vivido de espaldas a su historia. Sí, eso es una frase de un compañero historiador y de mucha otra gente que han venido diciendo que Albacete no tiene historia, ¿no? Entonces los historiadores llevan ya mucho tiempo, desde que se creó el Instituto de Estudios Albacetenses al menos, pero también anteriormente, pues construyendo y haciendo la historia de Albacete, porque efectivamente Albacete tiene su historia, que quizás muchas veces por la misma arquitectura que Albacete tiene, como la hemos destruido, pues no tenemos esa monumentalidad que a lo mejor podemos ver en Cuenca. Pero claro, Albacete, a diferencia de otras capitales de provincia, es que en los años 60 y 70, 80 de la anterior centuria, es que creció también muchísimo. Entonces se destruyó parte de eso que podía ser el centro histórico de Albacete, el Alto de la Villa, todo el barrio de Carretas, los tres centros, las tres alturas en las que nace Albacete se fueron destruyendo, y entonces nos ha quedado como si fuera todo una ciudad moderna. Tú paseas por Albacete y la gente cuando viene dice qué bonita es Albacete, la gente tal, pero claro, dice, pero la historia no tiene historia, ¿no? Pero efectivamente tiene muchísima historia, y de hecho Elvira es la que mejor lo sabe, porque maneja a diariamente legajos, muchísimos documentos, pues que tienen fechas parecidas. Estamos hablando de 1300, o sea que hace 600 años, o sea que Albacete ya existía y había sus pleitos, había sus problemas que se tenían que resolver en los ayuntamientos, en los concejos de entonces. Es decir, que todo eso está documentado, está custodiado, está guardado, y los historiadores, pues ahora más, pero desde hace tiempo que llevan haciendo pues toda construyendo esa historia. Y precisamente lo que se conmemora es eso, el 650 aniversario, que según nuestro amigo que también participa en estas jornadas, que es el medievalista de cabecera que tiene Albacete, Aurelio Pretel, pues dice que bueno, que fue un acto, una firma, pero que ya Albacete tenía una antigüedad anterior. Nosotros decimos que es el mito fundacional, ¿no? Este 650 años es el mito fundacional. Bueno, pues conocido el motivo, y sobre todo pues para tratar de quitarnos esa frase hecha, podemos decir, de que Albacete ha vivido de espaldas a su historia, para darla a conocer, pues nacen precisamente estas jornadas que, bueno, pues en el marco de estos 650 años, primero vamos a tener conferencias. Bueno, estamos teniendo, porque esta semana arrancaban ya con la primera de ellas en el Museo Municipal, donde yo creo que ha tenido, hablamos de más de 6 siglos de historia, yo creo que ha tenido que ser bastante difícil escoger los temas a tratar para que Albacete se pueda hacer una idea de esto, ¿no? Un poco cómo han seleccionado los temas. Bueno, lo más difícil para nosotros ha sido la selección de los paneles de historia para divulgar la historia, porque claro, ¿cómo cuentas la historia de Albacete de 6 siglos y medio de forma didáctica y resumida? Nos ha costado muchísimo resumir, sí. Eso nos ha costado mucho, pero hemos hecho una selección por siglos, y sobre todo a mí estoy muy contenta porque se basa rigurosamente en los documentos del archivo, es decir, con un rigor histórico y científico que nos gusta mucho. Y luego pues hemos hecho copias de los documentos más interesantes, más vistosos, y la gente pues puede leer la historia, pero además está viendo el documento, está viendo la foto, y eso es muy emotivo. Y estamos muy contentos. Hemos resumido tanto la historia por siglos como una cronología con hechos puntuales interesantes. Hemos reflejado también a lo largo del tiempo por siglos cómo va creciendo la demografía de Albacete, cómo va creciendo y desarrollándose, a qué se dedican los vecinos de Albacete, y luego hemos destacado unos personajes en cada siglo. Que ha sido difícil, porque, por ejemplo, en el siglo XX, que ya hay muchos personajes conocidos, yo que sé, pues del mismo Cuerda podía haber estado perfectamente, o Demetrio Nalda, que fue el director del Instituto número 1, hemos tenido que seleccionar solamente a 2, y ha sido bastante difícil. Y bueno, por lo que decías de las conferencias, hay que decir que el Ayuntamiento tuvo una buena idea de conmemorar este efeméride,
pero también hay que decir que nos dio poquísimo tiempo para prepararlo, todo esto. O sea, la dificultad de tener que seleccionar se suma que el tiempo apremia. Sí. Y entonces, pues bueno, pedir disculpas, porque ahí se podían haber hecho muchísimas más mesas y muchísimas más conferencias, pero desde el Ayuntamiento han adquirido el compromiso de que esto va a continuar, porque el año que viene pues también hay, no quiero adelantar nada, pero también va a haber celebraciones y se va a contar pues con todos los historiadores. Entonces, lo que hemos hecho es coger, más que historiadores, hemos elegido temáticas. Entonces, en primer lugar, además de, bueno, pues esa del callejero que fue el otro día, pues ha sido muy importante para Albacete el fundamento, la fuente, decimos, y el origen de Albacete es el agua. Lo acabamos de ver, tristemente, ¿no? El poder del agua. Entonces le hemos llamado así el poder del agua, porque Albacete estuvo a punto incluso de desaparecer, porque se inundaba. Albacete, esto que estamos ahora acostumbrados a ver por las danas y tal, pues Albacete en temporadas lluviosas más o menos abundantes, Albacete podía inundarse y de hecho se inundaba y era un foco de enfermedades, ¿no? Del paludismo, claro, de fiebres, y era algo habitual. Entonces, hasta que no se hizo el canal de María Cristina, pues Albacete tuvo problemas incluso de desaparecer. Es decir, que el agua, la feria y Albacete es una trilogía que ha estado siempre unida. Entonces, una conferencia que la va a impartir un geógrafo que tiene la tesis doctoral de este tema, Daniel Sánchez Ortega, Elvira, que la ha estudiado diacrónicamente, y después nos pareció muy oportuno que un arquitecto también nos dijera cómo esa influencia del agua se nota en el urbanismo de Albacete. Y luego la última mesa que hemos hecho pues es contar precisamente el contexto de la época, que es pues la Edad Media y cómo de la Edad Media se pasa a la Edad Moderna. Entonces tenemos al historiador medievalista de cabecera, que siempre decimos, que es Aurelio, y también tenemos a una profesora, Pilar Córcoles, que ha estudiado el siglo XVII, que es un siglo XVI-XVII, que es un siglo dificilísimo para los historiadores, porque incluso la letra, eso Elvira lo sabe bien, la letra de los documentos pues es complejo, hay muy poca gente que la sepa leer. Entonces, meterse en un archivo y poder construir, y una época de crisis permanente que hubo, porque el siglo XVII, si es de crisis permanente, pues va a ser la tercera mesa. Luego ya en épocas que vengan, pues hablaremos de los siglos XVIII, XIX, 20, que son otra cosa. Yo quería profundizar en el tema del agua porque precisamente Elvira lo ha estudiado y decía, hasta que se creó el canal de María Cristina fue el hito, ¿no? Podemos decir que a lo mejor cambió el devenir de Albacete. ¿Esto es así? Sí, el final del siglo XVIII fue catastrófico para Albacete porque era un pantano. Y entonces, bueno, pues se cortaban las comunicaciones, había 3 puentes que salvaban la acequia, que entonces no se llamaba canal, era la acequia, y se inundaba constantemente Albacete. La acequia había perdido su camino, se había deformado y era un foco de infección tremendo. Uno de los personajes que hemos rescatado es el alférez mayor, Fernando Carrasco, el conde de Villaleal, que según las crónicas, pues él alojó en su casa a Carlos IV cuando pasaba por Albacete y lo convenció del triste destino que tenían los habitantes. De hecho, Albacete hubo una época en la que tenía más muertes que nacimientos debido a la enfermedad. Y bueno, pues a partir de esa fecha, en 1805, ya comienzan las obras del canal y eso fue desde luego la vida por Albacete. Lo que pasa que hoy en día es difícil, como ya no lo vemos, está soterrado, y además el agua ya, por el propio cambio climático y por la sobreexplotación de los acuíferos, ya no vemos el acequión, no vemos tampoco los ojos de San Jorge, ni el río de la Estacadilla, todo está seco. Entonces es difícil imaginarse el poder y el valor que tuvo el agua en Albacete. El agua y los caminos, las comunicaciones es otro de los factores que provocó que Albacete creciera por delante de Chinchilla en muy poco tiempo. Es un ejemplo de cómo se entronca, ¿no? Lo que decíamos, pasado, presente y futuro, el agua es uno de los ejemplos, y como decías lo de los caminos, si Albacete se ha conocido como cruce de caminos, ¿no?
son lo que nos va llegando, ¿no? de esa importancia del pasado, ¿no? Miguel, que te he interrumpido yo. No, iba a decir que la importancia que tiene el agua, que es muy llamativo que muchos ciclistas o incluso visitantes que quieren saber ese origen más remoto, porque Albacete tiene un origen aún más remoto que es el Acequión. Hablamos de la época de la guerra de Troya, o sea, cuando se está produciendo ese mito de la guerra de Troya, en el Acequión había gente, es decir, a 15 kilómetros de aquí ya había gente que vivía. Y entonces cuando la gente visita ese paraje del Acequión y ve que allí había una agua, que había una laguna permanente y que había peces y que pescaban, o que en los ojos de San Jorge, en los mercados se vendía el pescado que se pescaba en los ojos de San Jorge. Entonces Carlos Sellón, que es otro medievalista que también ha trabajado el tema, que se me ha olvidado antes por mencionarlo, nombrarlo, él tiene las ordenanzas como lo que pagaban por comercializar el pescado. Entonces cuando comentas esto y la gente va allí y lo ve, pues no, casi no se lo cree, pero era así. ¿Por qué? Porque son los desagües, es la vertiente de las montañas del Albacete, que toda esa agua la recoge y la lleva pues hacia estos llanos, hacia el Júcar. Y de vez en cuando llueve intensamente, pues aún se forman lagunas, que son las que ha utilizado siempre el pastoreo. Es decir, otro de los orígenes importantes en el paso, incluso antes de los hombres, fueron los animales, que iban trashumantes buscando aquellos lugares del agua y abriendo esos caminos, que de aquí llegaban luego hacia el Levante, hacia los campos de Murcia, donde pasaban el invierno, que había pastos. Mira, hablábamos de cómo se ha destruido, cómo creemos que se ha destruido todo en Albacete, y el Acequión precisamente es uno de esos lugares que hace muy poquito se empezó a recuperar, se empezó a escuchar a los investigadores, a los historiadores. Yo no sé, este tipo de noticias, o si sienten que se está empezando a prestar atención también a nuestra historia, en recuperar aquello que a lo mejor tenemos, y oye, puede ser un atractivo turístico, incluso ha pasado con los refugios antiaéreos. No sé si tienen esa percepción de que se empieza un poco a mover y a dar importancia real. Pues el patrimonio es un recurso, es decir, todo lo que sea patrimonial, patrimonio es un recurso. Entonces, Albacete, que tiene un patrimonio, a veces que lo hemos destruido, a veces que es incómodo, porque por ejemplo el patrimonio ligado a la guerra civil, las brigadas internacionales, puede resultar incluso a veces incómodo, pero yo no dejo de decir siempre que además de la importancia histórica que tiene el patrimonio, no deja de ser un recurso, y entonces para la misma economía, para los hosteleros, de hecho en estas jornadas que se están haciendo sobre el 650 aniversario, se ha tenido también esa idea de hacer un recorrido con los cocineros por los lugares emblemáticos de Albacete, los edificios que han quedado, el Teatro Circo, el Pasaje de Lodares, es decir, ligar todo eso, la historia, el patrimonio, los recursos, la hostelería, el turismo, siempre en su justa medida, en un equilibrio, porque si no nos pasa como a ciudades ya como Málaga, Barcelona, que de tanto que lo explotan, pues ya se saturan. Entonces aquí aún no hemos llegado a ese nivel, y yo creo que iniciativas de este tipo estarían muy bien. Si por ejemplo se llegara a hacer que hubo un proyecto para reconstruir lo del Acequión, pues sería un atractivo. Los mismos refugios antiaéreos, que no solamente está el del Altozano, que hay más refugios antiaéreos, se pudiera hacer visitas, hacer itinerarios, pues sería siempre recursos que a la gente le gusta, porque cuando vas al Altozano a cualquier hora, ahora ya es normal ver un guía, que han salido por ahí la asociación de guías, y da gusto ver cómo un guía o una guía pues están enseñando a un grupo que ha venido 15 o 20 y que están recorriendo Albacete, y luego terminan con cara de satisfacción, dicen, me gusta, la plaza de toros, o sea, es que es una visita más constructiva también, meterte de lleno. Y además yo quería añadir que hoy en día todo se mide por el valor del turismo, pero a mí eso, bueno, pues no lo descarto porque es un motor económico, pero realmente recuperar estos lugares como el Acequión, los Ojos, la misma historia de Albacete, es que es nuestra identidad. Claro. Y es que es verdad que conocer la identidad implica valorarla, y además, como dice en el folleto, cohesiona a la sociedad. Si todos sabemos que tenemos un elemento común que vertebra Albacete, ese privilegio de villazgo, esos edificios, esos monumentos. ¿Por qué Albacete tiene la calle Mayor? ¿Por qué? Y además que sigue siendo una calle principal del comercio. Todas esas cosas, conocerlas y quererlas, nos cohesiona
y nos da una identidad que necesitamos. Hay que llevarla a los colegios. Una de las cosas que le hemos dicho al ayuntamiento y a la concejala de Cultura y de Educación es que todo esto, de alguna manera, estaría bien que se llevara a los colegios, porque desde cuanto más pequeño haya información de este tipo de tu ciudad, que eso en algunas comunidades autónomas lo saben hacer perfectamente, pues te va creando esa identidad, ese querer lo tuyo, ese amar lo tuyo, y eso para nosotros, para los historiadores, como decía Elvira, es muy importante, porque eso ayuda muchísimo a que esas influencias externas que vienen de fuera, pues tengan su tapadera, es decir, bueno, eso que viene de fuera está bien, pero bueno, lo nuestro también es importante. Aquí es que hemos desechado nuestra cultura rural, por ejemplo, la hemos desechado totalmente, la hemos denigrado, porque hemos dicho, bueno, pues esto es de paletos, no las películas de tal, hasta que no ha venido Muchachada Nui, Reyes y todos estos, que a ponerlo en valor, habla, ¿no? El claro, sentimiento. Claro, sí. Y bueno, da gusto ver como Raúl Cima siempre que habla, pues bueno, de Albacete, y él habla de Albacete, y ya está pensado de otra manera. Entonces, si a eso le ayudamos con esa recuperación de hitos históricos como es este 650 aniversario, que es muchísimo tiempo, que es muchísimo tiempo, que pocas ciudades son tan antiguas. O cuando hablamos incluso de la feria, cuando hablamos, yo siempre he dicho, bueno, la feria de Málaga, la feria de Sevilla, la feria de Valencia, todo esto, y resulta que son del siglo XIX, ¿no? Y la nuestra es que tiene 700, en el 1325 ya había ferias, o sea que tienen una larguísima tradición que los albaceteños no somos conscientes de ello. Y hacemos hincapié, es misión nuestra, creo yo, de toda la gente que se dedica al mundo de la cultura en general, profundizar en esto. Precisamente la feria es una de las características que se ensalza también en esa exposición, ¿no? Sí. Darle Tiene un panel específico. Que es importante no porque armemos una muy grande en la ciudad durante esos 10 días, sino por su propia antigüedad, como decía Miguel. Sí, tiene su propio panel temático. Hay 5 paneles temáticos y uno es de la feria. Efectivamente, la feria, el primer dato es del año 1325, cuando se traslada a Chinchilla, mientras que Albacete se repueble, porque había tenido un ataque de los moros en 1324, y claro, era fundamental, era un trasiego de ganados, de gente que venía, que además se abren rutas comerciales, caminos, se traen productos que no existen en este pueblo, se traen animales, en fin, todo eso. Bueno, las comunicaciones siempre han sido una fuente de riqueza y la feria siempre fue una fuente de riqueza para Albacete. Albacete tenía una situación estratégica muy buena. La feria, desde el año 1400 ya hay datos de que existía la calle de la feria, luego sabemos dónde se celebraba, en un sitio similar al de hoy en día. ¿Qué tenía ese sitio? Pues tenía la vereda de Jaén, que era una cañada ganadera, tenía el agua que venía del Acequión, tenía un abrevadero y además estaba cerca del centro urbano, que es la Plaza Mayor, con lo cual era un sitio perfecto para hacer esos tratos comerciales, y eso fue uno de los motivos de crecimiento de Albacete. No sé si, bueno, claro, todo esto, decimos, esa exposición se construye gracias a los archivos, a los documentos que se han conservado y que dan fe, ¿no?, de que esto era así y de cómo hoy lo podemos contar gracias a esa labor de conservación durante siglos. Elvira, no sé si, al igual que decimos que hemos destruido pues, patrimonio a lo largo del tiempo, en el caso de los documentos que pueden acreditarnos y tal y como acontecía, ¿ha habido también destrucción? Es decir, ¿ha sido compleja esa labor o ahí, oye, ha habido personas que se han encargado de que eso no pasara? Ha habido personas que se han encargado de que eso no pasara, sobre todo el Fondo Municipal Antiguo de Albacete, pues es bastante rico comparado con otros municipios. En Albacete además hubo una conciencia, por ejemplo, durante la Guerra Civil, que siempre las guerras civiles son las más destructivas del patrimonio por muchos motivos, pues en Albacete sí que se creó una junta de incautación y recuperación del patrimonio artístico y documental. Y entonces sí que el archivo histórico, por ejemplo, se creó en el año 38 para salvaguardar y recoger todos los documentos que corrían peligro de destrucción. Y se ha conservado mucha documentación. El documento más antiguo que tenemos en el archivo histórico es de 1257. No es de Albacete, pero bueno, tenemos una suerte de tener esta documentación tan rica. Pues mira, es que es lo que decía, este
esta efeméride está sirviendo también pues para poner en valor ese trabajo que es tan silenciado, tan oculto, ¿no? que luego requiere tanto tiempo, es muy minucioso, requiere horas de estudio, de investigación. Yo aconsejo además una visita que Elvira la has hecho alguna vez, yo alguna vez he estado con ella, y hacer una visita por el archivo, tanto a los escolares como a gente mayor que se lo ha pedido, y cuando enseña los documentos originales y dónde están depositados y dónde están guardados, la gente sale con otra perspectiva porque no tienen ni idea y ver un documento tan antiguo y tan bien conservado y la letra, y esto se puede leer, esto qué es lo que dice. Despierta curiosidad simplemente el poder verlo, ¿no? Sí. Los colores que tienen algunos. Además que no es lo mismo ver el documento en una foto o en una pantalla. Exacto. Hemos comentado al ayuntamiento que quizás el año que viene estos mismos documentos que son fotografías, de hacerlo pero con los originales, y hacerlo con los originales. Pero en un sitio cerrado. Claro, digo, pero no se atreven así a sacarlo a la plaza en la Constitución. Tiene que ser un sitio, bueno, el año que viene estamos ya emplazados para lo de la emperatriz Isabel, no lo el señorío de Albacete. Sí. ¿Qué ha supuesto? Bueno, mira, digo Miguel porque es miembro y, bueno, orgulloso miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. La también es. Sí, digo, bueno, es que como te hemos presentado como directora, pero claro, del archivo, pero conlleva muchas funciones personales. ¿Qué ha supuesto la irrupción del Instituto de Estudios Albacetenses en Albacete? Esta institución aquí en la ciudad, ¿qué ha supuesto? Pues también cumple ahora años también, ¿eh? La revista va a cumplir 50 años y también se está preparando pues una conmemoración, un congreso, es decir, hay varias actividades que ya se están hablando en la Junta Rectora del Instituto. Pero el que existiera el instituto fue fundamental porque fue la institución que ayudó primero a divulgar, a que se publicaran todos estos documentos, que hubieran esos primeros historiadores, entre los que destaca pues no solamente Aurelio, sino me acuerdo de Luis Guillermo, de Sánchez Ferrer, de Ramón Carrilero, en fin, no quiero decir seguramente que Fuster, que fue que fue durante mucho tiempo el archivero, fue director del Instituto de Estudios, en fin, ha habido muchísima gente, Santa María, que fue otro de los que estudió pues todo el siglo, los moriscos, en fin, que hay trabajos que hicieron todos estos historiadores de una generación anterior, no hay otra más antigua, pero todos estos historiadores Albacete le debe muchísimo, y entonces cuando se ha hecho esta exposición y la presentábamos, yo decía también de alguna manera que es un homenaje a todos esos primeros historiadores, algunos aún vivos, otros muertos, pero que hay que decirlo ahora, que aún la gente vive, y hay que agradecerle el enorme trabajo que han hecho, porque han sido los primeros que han dado a conocer eso que ahora ya repetimos muchas veces nosotros, pero es porque otros lo han investigado primero, y que bueno, ahí están las publicaciones, y además que son fácilmente accesibles, porque una cosa que tiene bueno el Instituto de Estudios es que todos los fondos que tiene, todos los libros, pues son de libre acceso, entonces tú le puedes dar a cualquier botón y te puedes bajar la bibliografía publicada. El digital. ¿Cómo se ha facilitado todo este estudio también? Que antes decíamos, es una labor callada porque implicaba también mucho tiempo en horas. Parte del archivo también está digitalizado, entonces ya puedes acceder. Sí, es verdad, la informatización y la digitalización nos permite divulgar y sacar los documentos, claro, y los libros, en fin. Y fotografías, hay un fondo fotográfico que hemos sacado algunos para poder ilustrar determinada cronología, determinadas fechas, pues hemos recurrido a fotografías que son del mismo Instituto de Estudios, de los mismos archivos, y que fíjate, esto sí que ahora mismo, gracias a las redes y a muchos en Facebook y en todo tipo de redes, Fotos Antiguas de Albacete, toda esta gente que ha hecho una labor también muy importante porque divulgan todo ese material fotográfico, y ya mucha gente los conoce, pero que hasta hace poco era desconocido cómo era Albacete. Esto es Albacete, ver un molino, esto era Albacete, tenía un molino Albacete, y gracias
gracias a toda esta divulgación que hay de fotografías, pues ya se va conociendo más. Y que hay muchos divulgadores históricos en redes sociales, sí, que esto también, oye, como que ha despertado curiosidad entre los jóvenes también, el contarlo de otra manera también, oye, está despertando interés en otros colectivos, en los más jóvenes, sobre todo. Me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho de llevarlo a los colegios, que parece que a lo mejor en los pueblos sí que en los colegios se habla más de quiénes somos, de esas raíces, y en las ciudades como que se va diluyendo un poco, o sea que es una iniciativa que puede ser muy interesante también. Estamos finalizando, entonces aquí ya sí que a modo personal, preguntarles un proyecto, una figura relevante de la ciudad, ¿qué les gustaría haber hecho realidad así en el corto plazo? Es decir, a mí me gustaría que en Albacete se conociera esto, que saliera este proyecto adelante, o que se recuperara esto otro, que seguro que tenéis ahí alguno que dices, jolín, que no hace falta que sea motor turístico, que esto se debe conocer. ¿Quién lo tiene más claro? Así. Pues a mí hay una serie de, sobre todo, personajes de la historia de Albacete que han sido fundamentales y que son totalmente desconocidos. Antes hemos nombrado a Demetrio Nalda, que fue director del UNO, un hombre que sabía 15, sabía hebreo, sabía 15 idiomas, o sea, y que fue el director del UNO, que fue represaliado, fue apartado de la dirección del instituto, y que además era protestante, realizó aquí un trabajo enorme y muy poca gente conoce quién es Demetrio Nalda. O el doctor Pérez Mel, que es un médico que vino a Albacete y se dio cuenta precisamente de todas estas enfermedades que había en la ciudad y creó el primer instituto higienista. Él era un higienista y creó un instituto para poder prevenir las enfermedades. Entonces, personajes como este Pérez Mer, que luego fue una personalidad en el mundo de las vacunas, cuando después de la guerra, con todas las enfermedades que había, y este ya fue el que divulgó todo el mundo de las vacunas en la zona de Castilla la Vieja, porque él era de allí, aunque ejerció aquí, pero luego fue allí, fue depurado por el franquismo, pero después sabía tanto que lo tuvieron que admitir. Y fue el autor, fíjate, de todo el plan de estudio de enfermería. Este señor fue el que lo diseñó en la época de la República, y nadie sabe que ejerció su primera actividad fue en Albacete gracias a una beca de la Fundación Roosevelt. O sea que era muy difícil obtener una beca de la Roosevelt y este señor la tuvo. Y podría decir más nombres, pero gente como había que elegir uno. Gente así, personajes que han sido importantes para Albacete y que han sido olvidados, yo creo que merecerían tener un puesto de honor ya no solamente en el callejero, sino también pues en esa divulgación, que la gente nos sintiéramos atraídos por esos personajes. Además, vocaciones que cambian vidas en este caso. Sí. Elvira, pues ¿qué elegimos? Como miembros fundacionales, a don Juan Manuel, claro, señor de Villena, repoblador de media provincia, como dice Aurelio Pretel, y al mismísimo don Alfonso de Aragón, el marqués ya de Villena, que fue el que le otorgó el privilegio de villazgo. Bueno, pues ahí tenemos ya algunos nombres para quienes nos están viendo en casa también, que empiecen a despertar curiosidad, a rastrear, a ver, oye, ¿qué relación tienen con Albacete? Muchas gracias. Es que cuando hablamos de historia, es verdad que nos podemos quedar horas y horas hablando, porque hay muchos temas que podemos tratar, pero lo que vamos a hacer es emplazar a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad pues a que participen en las jornadas, que se pasen por la exposición, que está hasta el día 30, ¿verdad? Sí, 30. Hasta el 30, o sea, todo el mes de noviembre, para poder pasear por la historia de Albacete, y sobre todo pues que vayan a estas conferencias, que seguro son muy interesantes y que también reconfortan, ¿no? Que cuando uno organiza algo con mucha ilusión también pues que tenga efecto, tenga ese público y que el objetivo final, que es divulgar, pues se pueda cumplir. Muchas gracias por hacernos este hueco, por el trabajo realizado, y el año que viene espero que tengamos un programa intenso. Intentaremos que sí. Así que muchas gracias a ustedes y sobre todo a quienes están en casa. Yo les espero. Hoy hablábamos de Albacete porque es el marco que nos toca. Estamos en esa conmemoración de esos 650 años de historia, y el viernes que viene pues les espero sorprender con nuevos invitados. No me fallen. Buenas noches.
mano a mano.